Hola, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Ademir y para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy vengo a compartirles un tema que poco se habla o que más bien en estos tiempos se, se toca muy poco. Y la verdad es el tema o es uno de los temas más importantes para tratar para todos aquellos que hablan del Señor o que reciben una palabra de parte de Dios. Hoy podemos ver cómo esta palabra no es un solo concepto, sino que es una experiencia y es un proceso el cual hoy vamos a conocerlo. Y esta palabra se llama santidad. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores sobre aquellas personas que se duermen espiritualmente, también aquellos que están como desenfocados, aquellos que tienen que despertar. Y hace 8 días el pastor nos habló sobre el pecado y y nos aclaró algunos puntos, porque estuvimos hablando de preguntas, ¿no? Que tienen que ver con el pecado. Pero hoy vamos a hablar sobre santidad, porque es necesario que entendamos que después de saber de que Dios tiene una palabra de aliento para nuestra vida y que quiere cambiar nuestra manera de vivir, hoy podamos entender de que la santidad es importante para nosotros. Y vamos a conocer en esta tarde que santidad es una palabra que proviene de santo. Y santidad es un atributo que le pertenece a Dios. Es un atributo exclusivo de Dios. La palabra santidad viene de santo, ¿no? De perfecto, de puro. Este atributo solo proviene de parte de Dios, pero al mismo tiempo que proviene de Dios, es Dios quien lo irradia a sus hijos, en este caso a nosotros. Y la pregunta sería también, que vamos a ir respondiendo más adelante, es, ¿nosotros somos santos? ¿Nosotros andamos en santidad? Y bueno, este tema es para eso, exactamente para causarte esa pregunta. Y al final de todo, hacerte entender lo que tiene como propósito esa palabra en nuestras vidas y todo lo que conlleva esto. En la palabra de Dios en Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos habla y nos dice que seamos santos, porque Él es santo. Aclarando esto, es casi imposible, diciéndolo desde la parte humana, ser santo. Por una simple razón. La humanidad vive un sistema corrompido de pecado. Y la humanidad desde nuestras primeras generaciones ha pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, el ser humano le es imposible ser santo. Precisamente hago la aclaración de que esto viene de parte de Dios. Él nos hace santos porque así como nosotros hoy entendemos de que Él nos ha salvado, al mismo tiempo Él nos santifica. La palabra santo es un atributo que Dios da por medio en el Antiguo Testamento, por medio de su amor, pero al mismo tiempo por unos sacrificios y por medio de también rituales que santificaban, aclarando. Y ahora, en el Nuevo Testamento, cuando ya vino Jesús al mundo, Él nos llama santos a través de Jesús. Santos no es más que una persona que tiene a Cristo en su corazón. Santo es una persona que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí.
Y hoy vamos a conocer un poco y vamos a entender de que después de esta palabra es importante que comencemos a practicar la santidad, no como una obra, sino como un proceso en el cual nosotros vamos caminando. La santidad no es perfección. Muchas veces nos equivocamos al pensar de que ser santos es ser perfecto. Lo primero que debemos hacer al conocer al Señor, al amar a Dios, es reconocer de que hemos fallado y de que tenemos una condición de pecado, que ya no somos practicantes del pecado, pero aún así pecamos. Esto suena algo contradictorio, pero hay una cosa que puede separarnos como hijos de Dios a una persona que no conoce a Dios y que no ama a Dios. Y es lo siguiente: aquel que practica el pecado, de que se deleita en el pecado, que ama el pecado, que defiende su pecado, que no se arrepiente, esa persona es una persona que en ella no permanece Dios y por lo tanto no hay santidad. Pero cuando hay una persona, un cristiano, un creyente, un joven que conoce al Señor, que se arrepiente, que comienza a caminar, que comienza a obedecer a Dios, pero aún así como yo y como todos fallamos, es decir, que pecamos, en nosotros hay vergüenza, en nosotros hay, digámoslo así, dolor, pero un dolor no para salir y dejar todo tirado y apartarnos, sino para acercarnos más a Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, nos da una instrucción para corregir, para no caer más en ese pecado, y nos levanta. La santidad proviene de Dios y hoy día se manifiesta por medio del Espíritu Santo. La santidad no es perfección, no es llegar a un nivel y decir uno, listo, yo ya leí toda la Biblia o yo ya me sé estos capítulos o yo ya hago estas obras. No se trata de eso. La santidad es una progresión, no es perfección, sino progresión. Es una lucha diaria, es un caigo y me levanto, es un todo lo puedo en Cristo, es un me aparto del pecado. La santidad es un luchar, es una carrera, es un me levanto a pesar de que podamos fallar o que podamos cometer errores. Y tú que me estás escuchando, sé que te identificas con lo que digo. El amar a Cristo no es tan fácil como parece, pero Él nos invita a que tal cual como somos, nos acerquemos a Él y Él se encarga. Mira, la santidad no comienza desde afuera hacia adentro. No se trata de vestirse, no se trata de mostrar a otros, sino que la santidad comienza desde lo más profundo de nuestro corazón. Cuando Dios llega a nuestra vida, no es la pregunta qué debemos hacer, sino que cómo debemos comenzar. Es decir, si conocemos al Señor y comenzamos a amarle, es Él quien nos da instrucción a través de la palabra y podemos comenzar a tener nuevos hábitos. Y esto es importante porque la palabra también nos dice que debemos renovar nuestra mente, despojarnos del viejo hombre, de dejar atrás cosas. Y esto es un proceso. Y este proceso tiene 3 niveles, pues en el cual solamente podemos vivir hasta que el Señor venga por su pueblo, hasta que su palabra se cumpla por 2 procesos. Y el primero es el rescate.
La santificación que viene por parte de la salvación. Cuando recién conocemos al Señor, cuando recibimos al Señor, Él nos santifica, nos purifica inmediatamente porque la sangre de Cristo comienza a expiar nuestros pecados. Pero luego de que esto ocurre, comenzamos a tener el conocimiento de la palabra, comenzamos a saber de que no es solamente ir un domingo o escuchar una palabra, sino que va más allá y que nos compromete en la relación con Dios, que tenemos que comenzar a intimar con Él, porque también nos damos cuenta que cuando dejamos a un lado el orar, el buscar la palabra, nos enfriamos y el Señor en nosotros parece no estar, pero no es así. La verdad, el Señor siempre ha estado con nosotros, sino que es nuestras actividades, es nuestra manera de vivir la que muchas veces influye mucho en la santidad. La santidad es un atributo que viene de parte de Dios a nuestras vidas, pero es nosotros quien damos pie para desarrollarlo. La santidad no es ser perfecto, como ya lo había dicho antes, pero es el hecho de reconocer el pecado y tratar de corregir. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues leyendo la palabra, congregándonos y andando, compartiendo con gente que de corazón también invoca al Señor y le busca. Cuando tú tienes a alguien con quien compartir o conoces a alguien y ves que Cristo está en su vida de verdad, ves que su vida refleja la luz de Jesús y esto muestra en él una santidad. Esto también es para nosotros importante porque debe en nosotros mostrarnos de que una de las cualidades que tenemos que tener es bien definidas, es que debemos hacer las cosas para testimonio de Dios. La santidad es un estado que tiene progresión en nuestra vida. Cuando tú conoces recién al Señor, eres uno, estás entusiasmado, pero sabes que tienes que dejar cosas que tal vez no las puedes dejar en el momento. Esto no es en todos los casos, pero es en la gran mayoría. La santidad es progresiva porque esa lucha que se tenía al principio, en el primer año del cristianismo o cuando llegaste al Señor, no es la misma que lucha que tienes ahora, años, meses o tiempo después. Es importante identificar que muchas veces el Señor nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha salvado, pero la santidad es algo que nosotros debemos dejar fluir en nuestras vidas. Hay luchas en las cuales el ser humano recae y aún así el Señor le santifica. Es importante que cuando esto ocurre, nosotros nos acerquemos a Dios y seamos llenos de su fuerza para que Él haga la obra a nosotros. Esto no se trata de lo que nosotros hacemos, sino se trata de dejar a Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando yo caigo y dejo de buscar a Dios, me alejo del Señor, ¿no? Permito que el viejo hombre vuelva, que el viejo hombre o quienes éramos antes quiera volver a tomar el control. El Espíritu Santo en nosotros, quien nos purifica, quien intercede, quien es la presencia de Dios en nuestras vidas, Él por todos medios va a tratar de hablarnos. Yo sé que a mí me ha pasado muchas veces y estoy casi seguro que a cada uno de ustedes también. Es que cuando fallamos, el enemigo nos acusa, el enemigo nos quiere alejar del propósito, diciéndonos, por ejemplo, tú no sirves para esto, mejor quédate afuera, tú no puedes hacerlo.
Y es ahí cuando el Señor habla a nuestras vidas y seguramente por eso estás escuchando este mensaje. Cuando el Espíritu te dice levántate, cuando el Espíritu te dice no importa, Dios te perdona, eh, sigue adelante, caíste pero levántate. Es ahí cuando el proceso de santificación comienza a tener, digámoslo así, vida. La santificación es el proceso que se vive en el momento en cuando uno está siendo restaurado. La santificación es el momento más crucial, que no lo podemos definir como un momento específico, pero sí en un proceso. Yo les hablé ahora un rato de que la santificación o la santidad vienen en tres niveles. El primero es cuando conoces al Señor. El segundo es un proceso largo, extenso, que no termina y que cada día nos pone a prueba. Pero el Señor todas las cosas las usa para nuestro bien. Así que es un proceso que nos va puliendo, que nos va enseñando, que es un proceso en donde el Señor nos lleva de menos a más y nos va ayudando a librar todas estas batallas. Y el último nivel, que es la santificación total, que viene de santidad, es cuando ya estamos ahí con el Señor, cuando el Señor ya, su palabra ha hecho todo lo que ha tenido que hacer en nosotros. En el Antiguo Testamento, la santidad era una cosa muy seria, es hasta difícil de poder comprenderla. Hay unos 3 ejemplos que puedo comentarles, y es que recuerdo uno de ellos es Moisés, cuando Moisés se acerca al monte y hay una zarza encendida, una rama encendida, y cuando él se va a acercar, de la zarza ardiendo sale una voz que dice no te acerques, y le dice quítate el calzado porque el lugar donde tú estás santo es. En este ejemplo podemos ver de que Moisés, se va a acercar a la presencia de Dios que representa esta zarza ardiendo, y Dios mismo le dice no te acerques. La presencia de Dios es tan pura, tan santa, tan perfecta, que el ser humano, no puede estar en presencia de Dios. Y también le dice que se quitara el calzado. Eso también podría decir yo que nos ayuda a entender algo, como que también tenemos nosotros que dejar cosas para comenzar a caminar con el Señor. Bueno, hay otro ejemplo importante, y es el ejemplo donde un hombre, se acerca a un objeto que era el arca del pacto. Este hombre, se acerca por accidente, de hecho, y toca el arca. El arca la están transportando en una caravana. David la manda a trasladar, y este hombre toca por accidente, esa arca del pacto, porque se iba como a caer, y al tocarla cae fulminado, muerto. Es extraño conocer esta historia porque, parece implacable Dios, pero lo que Dios tiene como propósito con cada situación en su palabra es enseñarnos algo. Esto quiere decir de que algo tan especial para Dios como es su presencia manifestada en el arca no puede ser tomado a la ligera. Lo digo para todos ustedes que me están escuchando, para mí y para cada persona, que nosotros debemos tomar en serio a Dios. Estamos hablando del nuevo pacto, ¿no? Estamos hablando hoy en día, que Cristo ya murió por nosotros, pero aún así es importante entender de que la presencia de Dios en nuestras vidas debe ser cuidada, que debe ser, valorada, y que no puede ser tomada a la ligera. Hay otro ejemplo también en la palabra de Dios en donde podemos entender un poco más esto, y es cuando,
en la palabra del Antiguo Testamento nos enseña que los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo cada año. Ellos llevaban unos trajes especiales, pero también llevaban unas campanas y los ataban a una cuerda, y cuando ellos entraban al lugar santísimo, los otros servidores tomaban la cuerda y lo que hacían era, en caso tal de que las campanas dejaran de sonar, porque el sacerdote entraba con movimiento y sonaban las campanas, él comenzaba a hablar con la presencia de Dios. Él tenía que tener unos rituales especiales antes de entrar a la presencia de Dios. Si esta persona no estaba en santidad, no había expiado sus pecados, no había de verdad, de todo corazón, se había arrepentido, digámoslo así, y había hecho todos los rituales aquellos que había que hacer, esta persona caía muerta. La santidad era una cosa tremenda en el Antiguo Testamento. La santidad demandaba sacrificio. En el Nuevo Pacto, cuando Jesús viene a la tierra hace 2000 y tantos años, Jesús se sacrifica por nosotros, y por medio de su sangre Él nos lava, nos limpia. Y hoy en día, dando un ejemplo, cuando Dios nos mira a nosotros, y nosotros que le reconocemos a Jesús como nuestro Señor, Él no nos está viendo a nosotros, sino a Jesús. Es decir, cuando Dios viene a nuestra vida, lo que está viendo es a Jesús en nuestro corazón. Por medio de esta situación somos santos, aunque no lo seamos en totalidad, porque es una cualidad que le pertenece a Dios. Santidad. La santidad es un efecto que se produce y se magnifica en nuestras vidas cuando nosotros apreciamos al Espíritu Santo, cuando entendemos también de que nuestro cuerpo es templo. Una de las cosas como jóvenes que podemos hacer nosotros es agradar a Dios con lo que hacemos. Y una de las cosas o de las situaciones que más el joven es atacado es por medio de su cuerpo. El joven pasa de una etapa de adolescencia a entrar a la madurez, entonces experimenta muchos cambios. La juventud es una etapa que trae nuevas experiencias. El enemigo ataca al joven y quiere desviarlo en la mayoría de las veces por la parte sexual o por su cuerpo. Una de las cosas que nosotros debemos hacer como hijos del Señor, y porque le amamos y hoy que le reconocemos como Señor, es entregarle nuestro cuerpo. Precisamente por eso nosotros no, los que servimos al Señor, no obligamos a los jóvenes, sino que les recomendamos que se cuiden de tener relación o tener noviazgo. ¿Por qué? Porque entra mucho más fácil en la tentación. Es decir, cuando uno tiene la tentación, pues tiene la facilidad de caer. Y lo que el enemigo quiere hacer con los jóvenes es hacerlo caer, porque él sabe que los jóvenes son todo un arma en las manos de Dios. Un joven que se entrega al Señor, que ama al Señor, que ha pasado esa etapa de, digámoslo así, de la primer nivel de santidad, cuando apenas entiende que debe hacer ahora todas las cosas para glorificar a Dios. Este joven lo que va a tratar de hacer es luchar contra el pecado y servirle a Dios, porque los jóvenes no se pueden quedar callados. Un joven que ama a Dios, lo que va a hacer es tratar de mostrar a otros de quién es su Señor y quién es su Salvador. Yo quería también compartir con todos ustedes algo bien importante sobre la santidad. Hoy en día en las congregaciones no se habla. Parece que les da miedo hablar porque parece aburrido, porque parece que hay un concepto errado en que Dios es tan bueno o tan perfecto que nos alejamos mucho de Él. Y yo les digo algo, nosotros entre más conocemos a Dios y aunque más entendemos que más fallas tenemos, debemos aferrarnos más a Él.
La palabra lo dice todo el tiempo. Él es quien nos levanta, Él es nuestra fortaleza, todo lo podemos en Él. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Una de las cosas que más nos influye es perdonar, que si alguien nos ofende, no lo perdonemos ciertas veces, sino que el Señor también enseña de que debemos perdonar al prójimo, a nuestro amigo, a nuestra familia, las veces que tenga que ser necesario perdonar. Entonces, cuando andamos en santidad, ahora que conocemos la santidad, nosotros debemos comenzar a experimentarla. Y a nosotros, en este momento, lo que podemos hacer es dejar todo en manos de Dios. La santidad no la vamos a forzar. La santidad, ahora que conocemos este concepto, la santidad nosotros tenemos que dejarla en manos de Dios. Escuchar su palabra, comenzar a atender la recomendación que Él nos habla y comenzar a hacer esos pequeños cambios. El hombre de Dios, el joven que le pertenece al Señor, que ama a Dios, es un joven que va creciendo y que va alcanzando una estatura. Y cada uno de nosotros tenemos una estatura espiritual, la cual el Señor se manifiesta o la cual va trabajando en nosotros. Es necesario que nosotros podamos entender el propósito de cada día para ir alcanzando esa misma estatura. El Señor tiene muchos propósitos con nosotros. El Señor tiene muchos planes. El Señor no nos quiere ver ahí en la misma situación o estancados. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra. Y cosas que ni nosotros nos imaginamos. Él tiene para nosotros. Pero todo esto va de la mano de la obediencia al Señor, de caminar en esa santidad. La santidad es el deber nuestro. Es un caminar. Y este deber requiere también de un sacrificio. La santidad es importante entender que para que la santidad nosotros podamos ejercerla, nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirle al Señor. Nosotros debemos despojarnos de cosas que sabemos que no le agradan a Dios y que no son fáciles dejarlas. Todos tenemos, absolutamente todos, tenemos cosas que cambiar y cosas con las cuales luchamos. Pero para eso está el Señor, para eso Él ha puesto su Espíritu en nosotros, para ayudarnos. Por eso en esta tarde los invito para que hagamos una oración. Y los invito para que ustedes que tienen el corazón dispuesto a decirle al Señor: Señor, yo quiero andar en santidad. Señor, yo quiero que tú cambies esto en mí. Señor, quiero que tú me ayudes porque quiero obedecerte, porque quiero adorarte. La santidad tiene que ver con adoración. Y cuando hablo de adoración no hablo de una canción. La adoración es un estado de nosotros hacia Dios de gratitud. Es un estado de reciprocidad, de agradecimiento. Es el hecho de hacer las cosas que a Dios le agrada. Eso es adoración. Y hoy, si tú estás dispuesto, te invito a que hagas esta oración y le pidamos al Señor que nos ayude a andar en santidad. Porque la palabra también dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros vamos a verle. Por eso hoy he traído esta palabra. También la palabra lo dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo dice en Mateo, en Marcos y en Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No se trata de solo vivir una vida de
apariencia, como decía yo ahora, la parte externa, sino de nuestro interior. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Y por eso insiste mucho en que guardemos nuestro corazón. En esta noche entonces en esta tarde, perdón, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que esa santidad comience a fluir en nuestra vida. Amén. Padre amado, gracias te damos en esta tarde por esta palabra, Señor, porque yo sé que has hecho algo en mi vida, Señor, y estás haciendo por medio de esta palabra algo en la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Estos jóvenes que hoy quieren, Señor, poner su vida en tus manos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas que nuestra vida, Señor, te honre, Señor. Que sea una vida de adoración para ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a andar en santidad. Ayúdanos a caminar agradándote, Señor. Esto debe ser un deleite para nosotros, no una obligación, Señor. Ayúdanos a generar, Señor, cambios que puedan ayudarnos a acercarnos más a tu propósito, Señor. Señor, quita lo que tengas que quitar en nuestra vida y ayúdanos, Señor, para que podamos comprender tu palabra, Señor, para que podamos obedecerte y hagamos, Señor, lo que tenemos, lo que tú nos envías a hacer, Señor. Hoy te pedimos que nos des fuerza, Señor, porque muchas veces hay asuntos, Señor, hay pecados, hay situaciones, Señor, que nos llevan a caer a lo mismo, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a pasar de nivel y aunque no vamos a ser perfectos aún, Señor, solo al postrer tiempo, Señor, cuando tú vengas por nosotros, aunque todavía no seamos perfectos, Señor, ayúdanos a caminar esta buena carrera, Señor, la carrera de la fe y andar en santidad cada día, Señor, luchando y venciendo, Señor, la tentación, las pruebas, el enemigo, Señor. Señor, apartándonos del pecado, Señor, y también, Señor, levantándonos, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Ayúdanos a levantarnos, Señor, y a crecer espiritualmente. Hoy pongo delante de ti a cada joven y mi vida, Señor, para que tú nos ayudes a andar en santidad y para que de esta manera, Señor, conozcamos más de ti y de tu propósito, Señor. Hoy te doy toda la gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar ahí. Espero que esta palabra les haya ayudado muchísimo y que hoy pongan por obra esto, porque la santidad es uno de los puntos más importantes que el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, debe tener en claro. Y la santidad, no, aunque no provenga de nosotros, debe permanecer en nosotros. No siendo más, me despido, los bendigo en el nombre de Jesús. Que estén bien. Amén.